Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, al Ateneo de Valencia por esta invitación. Asistiendo a la conferencia de una u otra manera. A mí me gustaría que fuera presencial, estar allí en Valencia, que además es una ciudad a la que voy a menudo y que me encanta, pero bueno, tiene que ser de esta manera y bienvenida sea, por tanto, esta forma con las nuevas tecnologías de comunicar una de mis grandes pasiones, que es la historia. Y en este caso, la historia de uno de los personajes más fascinantes de la historia de la humanidad. Gengis Khan es un personaje que ha sido considerado en una encuesta que se realizó en el New York Times, este periódico norteamericano, como el personaje más relevante del segundo milenio. El New York Times hizo una encuesta entre sus lectores, evidentemente, para ver qué dos personajes consideraban los más relevantes del primer y del segundo milenio. En el primer milenio salió Jesucristo y en el segundo milenio, curiosamente, salió Gengis Khan. También es verdad que la encuesta se hizo allá por el año 2000, justo cuando algunos buscadores de tesoros, entre comillas, norteamericanos, estaban intentando buscar, localizar la tumba de Gengis Khan, que al final de la conferencia daré algunas pinceladas al respecto porque me parece una cuestión muy importante. Que el público lector del New York Times considerara a Gengis Khan como el personaje más relevante del segundo milenio es bien significativo de la importancia histórica y mediática, incluso hoy, incluso en los últimos años, de Temujin, el nombre, diríamos, de Gengis Khan antes de ser proclamado Khan de todos los mongoles. Habría que ambientar, en primer lugar, la zona geográfica, el espacio geográfico político, económico, natural, donde nació Gengis Khan. Gengis Khan nace probablemente, digo probablemente porque no es muy seguro, en el año 1162, el año del tigre, según el cómputo de los 12 animales del calendario chino. En este momento, estamos en la segunda mitad del siglo XII, los pueblos de las estepas, esas grandes estepas que se extienden desde los montes Urales, incluso más acá, hasta prácticamente las proximidades de Pekín, ese mundo está descompuesto en varios pueblos, en varios grupos nómadas y seminómadas que han perdido una atávica y vieja unidad que tenían en tiempos remotos. En la época de los grandes khanes, 4 grandes khanes, Bagai, etc., había pasado y los pueblos de las estepas estaban divididos, estaban descompuestos y, por lo tanto, carecían de un objetivo común, de una unidad, de unos motivos por los cuales combatir. De hecho, combatían entre ellos. Y estos khanes, estos khanatos, los keraitas, los mongoles, los tártaros, se mataban entre ellos, se robaban el ganado, fundamentalmente los caballos, que era uno de los bienes más preciosos para un guerrero de las estepas, y por tanto había una guerra permanente en este mundo de la Asia Central profunda. En estas circunstancias, además con dos grandes imperios en la zona que hoy es China, en la región oriental de Asia, los Song en el sur y los Qin y los Jurchen, el imperio de los Liao en el norte, en torno a Pekín, unos, y en torno a Shanghái, otros, las actuales Pekín y Shanghái, me refiero evidentemente, y además algunos otros imperios en Asia Central, como por ejemplo el reino de Xixia o el reino de estos tangutos, de otra de las tribus que se habían asentado en ese territorio de oasis y de zonas de cultivo de China, constituían, como digo, un escenario muy complejo y con enfrentamientos permanentes entre estas tribus. Estas tribus recordaban el tiempo de la unidad con los viejos y antiguos khanes y añoraban esa unidad, ese tiempo en el cual alguna de estas tribus había conseguido aglutinar a todas las demás y habían convertido al poder de los nómadas de las estepas en un poder preponderante en Asia. Esto no ocurría en la segunda mitad del siglo XII. Bien, pues en 1162 nace Gengis Khan, nace en una familia aristocrática, su padre es Yesugei Bahadur, un personaje que es descendiente de esa dinastía de los viejos khanes, que consigue crearse un pequeño principado
en torno al centro de la actual Mongolia, en la región aproximadamente entre las montañas del norte del Burkhan Khaldun y la actual capital, la actual Ulaanbaatar, en esa zona de los ríos Onon y Kerulen, crea un pequeño principado, Yesugei Bahadur, y varios grupos, varios clanes, lo consideran el jefe de todos ellos. De tal manera que Yesugei, el padre de Temujin, de Genghis Khan, pone en marcha una política de unificación de estas tribus dispersas hasta entonces. Claro, la política de unificación pasaba por la conquista militar, por el sometimiento de las tribus que de ninguna manera lo podían, a pesar de que tenían la añoranza atávica de la unión que habían tenido y con la cual habían prosperado en épocas anteriores. Ahora bien, Yesugei es un personaje que, según las crónicas de la época, tiene entre las cejas, en el entrecejo, una idea básica, la idea de crear una gran dinastía. Él es heredero de un linaje de Khanes, se ha perdido el poder de la familia, el poder que tenían esta familia, este clan de Yesugei en épocas anteriores, pero él la quiere recuperar. Y para recuperar ese poder necesita constituir un gran linaje, un gran clan, una gran familia, diríamos hoy en día. Y para eso necesita muchos hijos varones que le ayuden a consolidar ese pequeño kanato que él ha creado y además a expandirlo en todas las direcciones. Para ello necesita muchos hijos y obviamente tener muchos hijos significa también tener muchas esposas. Los mongoles, estas tribus de las estepas, eran polígamas y era frecuente que algunos de los clanes tuvieran un harén con varias esposas. Yesugei ya estaba casado, tenía una esposa importante también de los clanes aristocráticos, pero se enamora, por lo visto acude a una especie de ceremonia, de fiesta, y se enamora de una mujer que será fundamental, la futura madre de Genghis Khan. Esta mujer es una Olkunugut, un pequeño clan secundario, diríamos, de los mongoles, pero se enamora de esta mujer, o por lo menos cree que puede ser su segunda esposa y la madre de ella. Era bastante frecuente. En la estepa, esto del matrimonio y del noviazgo no era algo, evidentemente, como hoy en día lo entendemos o como lo entenderán otras culturas, sino que un mongol se apoderaba, raptaba, robaba a una mujer y la convertía en su esposa. Esto es lo que hace Yesugei. Rapta a Oleun, la convierte en su segunda esposa y ya tiene dos mujeres para crear ese germen del gran linaje que él quería fundar. Pero Yesugei va a ser envenenado cuando Temujin, Genghis Khan, tiene 9 años de edad, en un viaje que realiza para unos tratos con caballos y demás con otra tribu. Resulta que Yesugei es envenenado por unos tártaros, por un clan de tártaros, y muere. Claro, la situación en la cual queda la familia de Yesugei es terrible. 2 esposas, 2 hijos de la primera esposa, 4 hijos varones y una hija, una hembra de Oleun, perdidos prácticamente en las estepas del centro del mundo y en unas condiciones bastante complejas, bastante complicadas. Además, Yesugei se ha creado muchos enemigos. Ha robado ganado, ha robado caballos, se ha impuesto a la fuerza con sus aliados y con algunos clanes amigos a otras tribus, a otros linajes y, por tanto, tiene bastantes enemigos. Y los enemigos del fallecido Yesugei, del envenenado, del asesinado Yesugei, van a ver en los hijos de Yesugei y, fundamentalmente, en Temujin, para esta gran competencia que se ha establecido entre los diversos clanes en las estepas de Mongolia. Y Temujin va a tener una infancia realmente complicadísima. Imaginemos a este muchachito con 9 años, huérfano de padre, a su cuidado 3 hermanos y una hermana más pequeños que él. No olvidemos que tiene 9 años de edad. Sus hermanos tendrían 7, 5, 3 y 1, ¿no? Niños muy pequeños, su madre con esa debilidad de la mujer del que pudo ser un gran Khan, pero que no lo ha sido, y por tanto con muchos enemigos. Y Temujin lo pasa fatal. Los primeros años de su vida, prácticamente hasta los 15, 16 años de edad, viven en una constante persecución. Sus enemigos, los enemigos de su padre, lo persiguen, lo maltratan, lo encierran, lo tienen preso, le colocan una canga, una especie de yugo de madera
en el cuello con las manos atrapadas que le imposibilitaba prácticamente moverse, realmente una infancia y una primera juventud tremendamente difícil y tremendamente dura. Ahora bien, yo creo que esos primeros años, esos años de su infancia y de su primera juventud, sometido a esta persecución, a estos malos tratos por parte de los linajes de los clanes enemigos, de los clanes rivales, hicieron de Gengis Khan, hicieron del futuro Gengis Khan, todavía no recibe esta denominación, es Temujin. Temujin significa el hombre de acero, ¿no? Parece ser que es el nombre de un enemigo que venció su padre, al cual mató su padre en una guerra y le dio el nombre del enemigo. Esto era bastante frecuente en las estepas, que los guerreros dieran a sus hijos el nombre de los enemigos a los cuales habían vencido. Bueno, pues este Temujin, este hombre de hierro, este hombre de acero, forja una personalidad realmente férrea, realmente de acero, precisamente por las dificultades que tiene en su infancia y en su primera juventud. Para un mongol en esta época era muy importante tener muy buenas relaciones familiares, tener eso que se llama la solidaridad del clan, la solidaridad de la tribu. Esta institución de la solidaridad, de la relación de la sangre, de la estirpe, del linaje, de la familia, es importantísima y la vemos prácticamente en todos los pueblos primitivos y sobre todo en los pueblos nómadas. Lo vemos entre los pueblos nómadas de las estepas de Asia Central, lo vemos en algunos pueblos nómadas de América, de la futura América del Norte, antes de la llegada de los europeos, lo vemos, por ejemplo, en las tribus del Sáhara, entre los beduinos, entre los bereberes, y lo vemos también en las tribus árabes en la península arábiga en la época preislámica. De hecho, las relaciones que Mahoma tendrá con los primeros musulmanes, con los primeros seguidores que va a tener primero en la Meca y luego en Medina, son precisamente individuos que tienen muy asentado en su imaginario colectivo ese espíritu del clan, ese espíritu de pertenecer a una estirpe, a un linaje, a una familia en la cual todos los individuos se ayudan, tienen un respeto mutuo, tienen un apoyo mutuo, porque era la única forma de sobrevivir en este mundo del desierto o en este mundo de las estepas. Bueno, esos lazos de solidaridad son fundamentales y Gengis Khan los va practicando de una forma tremendamente habilidosa, porque Gengis Khan es un guerrero extraordinario, es el conquistador más grande, más importante, más contundente incluso que ha habido en la historia de la humanidad. Nadie conquistó tantos pueblos, tantos kilómetros cuadrados de superficie como Gengis Khan. Pero es también un hombre con una capacidad política y jurídica extraordinaria, con una visión realmente de líder, independientemente de otras cuestiones que nos pueden evidentemente llevar a controversias sobre dictaduras, autocracias, etcétera, pero la capacidad del liderazgo de Gengis Khan es evidentemente incuestionable. Bien, pues lo que hace Temujin, lo que hace este muchachito es intentar, mediante las relaciones familiares, conseguir un estatus que había perdido a la muerte de su padre. Él entra en relaciones con algunas tribus de los alrededores de los mongoles, ya digo que había ahí varios grupos étnicos, varios linajes. Los nombres son un tanto complejos porque además la denominación de estas tribus depende de quién la hace. Los chinos llamaban de una manera, entre ellos se llamaban de formas diferentes, incluso dentro de las propias tribus, los mongoles, asimismo, por ejemplo, el clan de Gengis Khan se llamaban a sí mismo el clan Yaka de los borchiguines, es decir, que los nombres son muy complejos y depende un poquito de desde dónde los estudiamos, desde qué fuentes los estudiamos para ver el nombre de estos grupos. Bueno, Temujin había establecido en vida de su padre relaciones, diríamos unos acuerdos matrimoniales con una joven de una tribu, una Alkonugut, una tribu secundaria, una tribu no de su madre, pero era una muchachita, evidentemente las fuentes dicen que era muy guapa, por supuesto, una joven llamada Bortai, Borte en algunas fuentes o Bortai. Borte o Bortai va a ser la esposa principal de Gengis Khan. Se habían prometido cuando él tenía 9 años, justo antes de morir su padre, y ella tenía 10, quizá un año más, y vivieron juntos el resto de su vida. Luego Gengis Khan tomó más esposas en la tienda del Khan, en el Ortu de Gengis Khan, llegó a haber hasta 500 mujeres, hasta 500 esposas, unas concubinas, otras esposas principales o secundarias, pero un gran número de mujeres. Esto era evidentemente un símbolo de fuerza, de poder, de grandeza, de dominio en todos los sentidos, político, económico, sexual también, evidentemente, ¿no? Los reyes, los emperadores
además de ser fuertes físicamente, además de ser hábiles en la política, tienen que demostrar potencia sexual, que es una potencia activa, creadora, generadora de hijos y, por lo tanto, de soldados para el clan. Bueno, Genghis Khan vivió, como digo, toda su vida con Bortail, con la cual tuvo 4 hijos y una niña, y fue la mujer de su vida. Incluso en unas fuentes tan duras desde el punto de vista de los sentimientos como son las fuentes de los mongoles, la historia secreta de los mongoles, por ejemplo, o el libro dorado, o algunos otros, nos presentan la relación de Bortail con Temujin, enamorados, cosa que era bastante peliagudo en aquel mundo de las estepas de la segunda mitad del siglo XII. Bueno, gracias a esta relación matrimonial que emparenta con otro linaje, con otra tribu mongol, gracias a su habilidad política para atraerse de forma pues muy diversa, o bien mediante la fuerza militar, o bien mediante el acuerdo político, o bien mediante el matrimonio. El matrimonio se utiliza también como una institución para los pactos políticos, para el acuerdo político en esta época. Temujin va tejiendo una serie de relaciones políticas en el mundo de la estepa que poco a poco lo van convirtiendo en un líder sólido. Y además, y esto es muy importante, y más todavía en aquel tiempo, que por cierto es una característica de los grandes líderes, no de los líderes de medio pelo, sino de los grandes líderes, es un hombre de palabra. Yo escribí una novela que se llama El Cid y he publicado varios artículos luego de investigación, artículos históricos sobre Rodrigo Díaz de Vivar, y también fue un hombre de palabra. Independientemente de otros aspectos, el Cid daba su palabra y la cumplía. Temujin hacía exactamente lo mismo. Cuando él daba su palabra como un caudillo de la estepa, cuando él acordaba un pacto, un tratado con cualquier aliado, llevaba hasta el final el cumplimiento de esos acuerdos. Su palabra era ley y, por tanto, eso le daba al que pactaba, al que acordaba alguna cuestión con Genghis Khan, le daba una seguridad de que este hombre era un hombre cumplidor, era un hombre de palabra. Bien, pues con todas estas relaciones consigue que su red de clientelismo y de alianzas políticas se vaya extendiendo más o menos, las fronteras no existían en aquel tiempo, evidentemente, pero más o menos va consiguiendo que se extienda toda esta red de poder hacia todas las direcciones, desde los valles del Onón y del Kerunren, estos 2 ríos del norte de Mongolia, donde está el solar originario de los borchiguines, del linaje de Genghis Khan, consigue más o menos dominar hacia el año 1206 a todos los clanes, a todas las tribus que vivían en lo que hoy es la República de Mongolia, Mongolia exterior. Ese 1,5 millones de kilómetros cuadrados que tiene la actual República Independiente de Mongolia es aproximadamente el territorio que en 1206 domina Genghis Khan. En ese momento se siente con la capacidad y con la autoridad suficiente como para proclamarse Khan, que significa el Khan de Khan, es el rey de reyes, el emperador máximo, es decir, Genghis Khan. Genghis Khan significa literalmente el rey océano, el rey universal, océano en el sentido de totalidad, de universal. Bueno, ese Genghis Khan es proclamado como tal, con ese apelativo, en un Kuriltai. El Kuriltai era la reunión, la asamblea, donde al aire libre se reunían los jefes de los clanes mongoles y debatían asuntos importantes, pues de pastos, de compraventa de ganados, de uso de los ríos, de las aguas, de establecimiento de campamentos, de pactos comerciales, de cotos de caza. Bueno, un poquito una especie de gran asamblea donde se debatían los temas importantes y donde se decidían las pautas a seguir por los mongoles. Pues en ese Kuriltai celebrado a orillas del Onón, este río del norte de Mongolia, en el año 1206, los clanes, todos los clanes de Mongolia deciden proclamar a Temujin como Genghis Khan, como ese emperador universal con ese título de Khan. Y a partir de ahí cambia por completo la visión que tenía de la política, de su vida e incluso del mundo Genghis Khan. A partir de ese nombramiento, a partir de la unificación de las tribus de Mongolia, Genghis Khan decide ni más ni menos que la conquista del mundo. Por supuesto que los mongoles, ni incluso el propio Genghis Khan, tenían la menor idea de lo grande que era el mundo. El que Genghis Khan diera la orden a los generales,
a sus divisiones, se llamaban tumanes. Un tumán es una división mongol de 10.000 hombres. El ejército mongol tenía por entonces unos 100.000 hombres. Mongolia no tendría más de 1 millón. Ahora tiene 2,5 millones de habitantes, no mucho, ¿no? Para esa enorme extensión. Y están casi todos además en la capital, en Ulan Bator, ¿no? Pero en aquel momento, como 1 millón de habitantes de todas esas zonas de las estepas, de los cuales pues no más de 100.000 hombres podían ponerse, quizá algunos más, pero en fin, por ahí unos 100.000 hombres en pie de guerra. Pues con 100.000 hombres, con 10 tumanes, 10 divisiones, decide Gengis Khan conquistar el mundo. Y claro, lo que estaba más cerca, y lo de cerca es muy relativo, porque la escala de Asia, yo que he estado por algunos de esos países, no tiene nada que ver con la escala europea, aquí hablamos de grandes distancias, refiriéndonos, por ejemplo, en la península ibérica a 200 kilómetros. Las conquistas de Alfonso el Batallador, de Jaime I Conquistador, de Fernando III el Santo, son conquistas que se extienden a lo largo de 100, 200 kilómetros de norte a sur, de este a este. Estamos hablando de unos 10.000, 12.000 kilómetros cuadrados. Las distancias en Asia son absolutamente monumentales. Estamos hablando de 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros de distancia, ¿no? Por tanto, nada que ver, por supuesto, con la referencia espacial y de distancias en la península ibérica o incluso en Europa occidental. Bueno, se lanzan a la conquista. El objetivo es la conquista del imperio chino. China entonces estaba dividida en 2 territorios, ya lo he dicho, los Jurchen en el norte, los Qing, los Jurchen en el norte y los Song en el sur. Los Song habían ocupado, los Song son, para entenderlos, esta región que vemos, esta civilización que vemos en las películas de China, tomando el té, en jardines, los mandarines, bueno, ese es el mundo de los Song. Los Song habían ocupado casi toda la actual China, por lo menos la China oriental, la China costera, más próxima al mar de China, pero en el siglo X se habían partido en 2. Un grupo de nómadas del norte, de las tierras de Corea y Manchuria, habían invadido el norte de China, las tierras de Pekín, habían conquistado esas tierras y había, por tanto, 2 imperios, el de los Qing, Jurchen en el norte y en torno a las tierras de Pekín, y el de los Song, que habían sido empujados hacia el sur. Gengis Khan comienza la conquista del imperio de China, del imperio del norte, del imperio de los Qing, y lo consigue. En 1215, uno de sus grandes generales, Mujuli, entra en Pekín y conquista Pekín. Y después intenta Gengis Khan pacificar las conquistas. Este es un objetivo fundamental. A pesar de que la propaganda que nos ha llegado a nuestros días es una propaganda escrita, unas crónicas escritas fundamentalmente por los enemigos de Gengis Khan, que guerrero sanguinario, sin ningún escrúpulo, Gengis Khan siempre propiciaba el acuerdo de paz antes de la guerra. De hecho, cuando quiere conquistar la zona occidental de Asia, envía unos mensajeros para establecer, unos embajadores, para establecer relaciones comerciales con el imperio de Joresmia. Joresmia son los territorios de las antiguas ex repúblicas soviéticas de Asia Central. Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, bueno, esas 5 grandes repúblicas exsoviéticas. Estos embajadores que envía en son de paz Gengis Khan al otro lado del Hindu Kush, al otro lado de las grandes montañas de la zona oriental de China, occidental de China y Pakistán, son asesinados por el imperio de Juarez, el imperio Joresmi. Y cuando Gengis Khan se entera de que sus embajadores enviados en son de paz han sido asesinados, pone en marcha una venganza terrible. Con todo su ejército, con sus 100.000 hombres, ya había conquistado Pekín 5 años antes, la zona norte de China, atraviesa en una de las operaciones militares seguramente más extraordinarias y más arriesgadas de la historia de la humanidad. Hemos puesto siempre a Aníbal como ejemplo con sus elefantes atravesando los Alpes. Los Alpes tienen 4.000 metros, pero los 4.800 en Mont Blanc, pero los pasos de los Alpes están en torno a los 2.000 metros. Pues las montañas del Hindu Kush, las montañas del Karakorum tienen alturas por encima de los 8.000 metros. Y hay un paso de montaña que atraviesa desde la actual China a Kirguistán, que ese paso de montaña, ese puerto de montaña, frisa los 5.200 metros de altitud.
está a la altura del Cáucaso. O sea, y es un puerto de montaña, ¿eh? Es realmente tremendo. Bueno, pues en el invierno de 1520, ese paso de montaña, yo me imagino a esos 100.000 hombres, bueno, la mitad del ejército lo envió por otro lugar, dando una especie de gran rodeo por las montañas Altai, pero yo imagino a 50.000 hombres con sus caballos, con sus impedimentas, atravesando un puerto de montaña en pleno invierno a 5.200 metros de altitud, donde ya el oxígeno empieza a faltar. Y consiguieron a trabajar y aparecer por sorpresa en la llanura de Fergana. Nadie esperaba que aparecieran por allí los mongoles, aparecieron y en apenas 2 años conquistaron y destruyeron todo el imperio joresmio e incorporaron al imperio mongol esas tierras y grandes y riquísimas ciudades como Jiva, Bujara o sobre todo la emblemática Samarcanda, la ciudad de las rosas, que es una de las ciudades pues, que tienen un mayor encanto en la historia del mundo antiguo por todo lo que significa, de comercio, de la ruta de la seda, la ciudad de las rosas, sus grandes edificios, sus grandes monumentos y la significación legendaria incluso de esta ciudad. Es decir, hacia 1222-1224, Gengis Khan ha conquistado un imperio que se extiende desde las costas de China y Corea hasta el mar Caspio y desde Siberia hasta el Hindu Kush y el Himalaya. Estamos hablando y continuarán, enviarán ejércitos hacia Europa, entrarán los mongoles en Europa, llegarán hasta las puertas de Varsovia, por ejemplo, en pleno corazón de Centro Europa, ¿no? Estamos hablando de un imperio de unos 10, como las fronteras no existían con los límites territoriales que hoy en día conocemos, puede haber alguna variación, ¿verdad? Alguna estimación. Pero estamos hablando de un territorio con una extensión entre 17 y 19 millones de kilómetros cuadrados. Los actuales Estados Unidos tienen 9 millones de kilómetros cuadrados. Hablamos de un territorio mayor que todos los actuales Estados Unidos. Un territorio tan grande casi, y sin casi, como África. Y prácticamente 2/3 partes de la actual Asia. Es decir, la mayor cantidad de tierras, la mayor superficie, la mayor cantidad de kilómetros cuadrados conquistada en la historia por ser humano alguno. Y esto lo hizo Gengis Khan, partiendo prácticamente de la nada, con estas circunstancias tan difíciles, con un ejército de 100.000 hombres y con una voluntad extraordinaria. Bueno, ¿cuáles son las causas y las circunstancias que propician el éxito militar de Gengis Khan? El que un pastor nómada que estaba prácticamente destinado a perderse en el olvido en la historia, se convierta en el mayor conquistador y en uno de los grandes líderes de la historia de la humanidad. Que además de un gran conquistador, de un gran guerrero, tiene una habilidad política extraordinaria. Y esa habilidad política la utiliza también, evidentemente, en la guerra. Gengis Khan tiene 3 grandes maneras de plantear la guerra y, por tanto, de tratar al ejército. En primer lugar, usa y pone al frente del ejército como generales, comandantes de esos tumanes, de esas divisiones de 10.000 hombres, a los más competentes. No utilizar a los más afectos desde el punto de vista personal, a los que le hacían, hablando pues de forma muy popular, a los que le hacían la pelota, sino a los que eran más competentes, a los más capaces para la misión que iban a tener encomendada. Por tanto, la competencia es la primera base en la cual se asienta el éxito del ejército de Gengis Khan. El segundo pilar es la capacidad. Y cuando me refiero a capacidad, no digo solamente la capacidad para guerrear, para el combate, sino también la capacidad para buscar objetivos estratégicos, para conocer el territorio, para saber hasta dónde pueden llegar tus propias fuerzas. Hay una anécdota, aparecen algunas crónicas, no sé si será cierta o no, pero bueno, la recogen las fuentes, que es muy significativa. Había un guerrero, tal Belhutey, que era un personaje con una capacidad militar extraordinaria. Era el guerrero el que menos se cansaba, el que mejor combatía, el que era capaz de estar 2 o 3 días sin dormir, casi sin comer, y aun con todo tenía unas reservas de energía extraordinarias. Y claro, como era el mejor soldado, el más fuerte, el más capaz, el mejor luchador,
Pues muchos le dijeron, muchos de los asesores, consejeros de Genghis Khan, muchos de sus generales, le dijeron que por qué no nombraba a este personaje, a este soldado, como general de una división. Y la respuesta de Genghis Khan es magnífica. Genghis Khan dijo, no, porque como este hombre no se cansa nunca, aunque no coma y aunque no duerma, va a pensar que todos los demás tienen su misma capacidad física, su misma capacidad combativa. Y como los demás no la tenemos, si este hombre a sus hombres les exige que sean como él, evidentemente los cansará, los agotará, los fatigará y los llevará al fracaso. Por tanto, la capacidad, tener esa intuición para competencia en primer lugar, en segundo lugar, la capacidad, saber hasta dónde pueden llegar las capacidades de sus generales y de sus soldados. Y en tercer lugar, y en estos tiempos que corren, yo creo que eso es también una enseñanza para la política actual, ¿no? Cuando yo escribí El amuleto de bronce, esta novela sobre Genghis Khan, ya de hace unos años, del año 1998, en algunas entrevistas me preguntaron que a quién para todo el mundo, para la gente que quiera pues, conocer a través de la novela, aproximarse a la historia. Las novelas no son historia, pero pueden servir para acercarse a la historia, ¿no? Y yo dije, esta novela les vendría muy bien, y era el año 98, hace ya 24 años, esta novela les vendría muy bien a los políticos, para que con estos tres pilares supieran cómo comportarse en política. Competencia, capacidad y el tercer pilar, el mérito, los méritos. Saber que los méritos son importantes, deben ser muy importantes para, de alguna manera, recompensar a los que están a tu servicio. Que el mérito sea importante, sea fundamental para escalar en la vida política, en la vida profesional, en los puestos de trabajo, en este caso, en el ejército de Genghis Khan, en función del mérito, no en función de si eres hijo de, sobrino de, o primo de, o amigo de, sino porque tienes méritos para ejercer una profesión o, en este caso, para ejercer la dirección, la comandancia de un ejército, de una división. Competencia, capacidad y méritos, independientemente de tu procedencia, independientemente de tu origen, independientemente de tus relaciones familiares, yo creo que fueron las bases, los pilares fundamentales del éxito de Genghis Khan. Una vez que se han este inmenso espacio, los mongoles seguían conquistando más territorios hacia el este, Genghis Khan falleció. Sabemos que nació en el año del tigre y creemos, haciendo una especie de reducción de la cronología, que debió ser el año 1162, pero también fue el año del tigre el año 1150 e incluso el año 1174. Pero bueno, por la edad, por los años, por sus relaciones familiares, etcétera, creemos que fue en 1162 el año de nacimiento de Genghis Khan. Lo que sí sabemos es que murió en el año 1127. En 1127, Genghis Khan, en el mes de agosto, en el verano, está intentando someter el único gran reino que le quedaba en esos territorios de Asia Central y Asia Oriental. Era el reino de Sisia, unas tierras al norte del Gobi, el actual norte de China, que era un imperio de los tangutos, una tribu que se había hecho sedentaria y que se había asentado en esa zona, en ese espacio, y que no habían querido someterse a Genghis Khan. Genghis Khan pone en marcha la conquista del territorio tanguto y lo hace también con una estrategia, con una habilidad militar extraordinaria. Los mongoles no habían conquistado nunca fortalezas antes de la conquista de Pekín. Estaban acostumbrados a luchar entre ellos en una guerra de caballería, fundamentalmente en la estepa, pero no sabían enfrentarse a una ciudad amurallada, no sabían cómo atacar, lanzarse al asalto de las murallas, no tenían máquinas de asedio. Bueno, pues Genghis Khan puso en marcha unas tácticas en la época realmente extraordinarias y de un ingenio asombroso. Por ejemplo, una ciudad de los tangutos, de Xisiang, que era la ciudad de Xisiang, que era enorme, tenía unas murallas
de prácticamente 20 metros de altura, con unos fosos asombrosos y una anchura descomunal, eran prácticamente infranqueables para los medios de ataque de la época, estuvo asediada por los mongoles y no había forma de conquistarla. Bueno, Gengis Khan estaba inspeccionando las murallas de esta ciudad y se dio cuenta de que los gatos y algunas golondrinas entraban y salían de la ciudad por unos pequeños orificios que había en los muros, en los orificios de las puertas, etcétera, ¿no? Y se le ocurrió una idea realmente que parece de novela, pero que la puso en marcha, ¿no? Gengis Khan ordenó a sus soldados que capturaran a la mayor cantidad de gatos y de golondrinas posibles cuando salían de la ciudad. A esos gatos y a esas golondrinas les puso un poco les ató una serie de trapos con líquidos inflamables en las colas, tanto a las golondrinas como a con las colas ardiendo. Claro, los gatos acudieron rápidamente a la ciudad, asustados, despavoridos por el fuego, y también las golondrinas. Y al meterse dentro de la ciudad, lo que hicieron fue crear un incendio pavoroso en la ciudad, y gracias a ese incendio se pudo conquistar esta ciudad. Bueno, este ingenio militar, esta capacidad de observación para después aplicarlo en la guerra, es lo que llevó también al éxito militar de Gengis Khan. Gengis Khan, como digo, murió en 1227, en circunstancias muy poco claras. En algunas crónicas dicen que fue envenenado por sus enemigos. En otras crónicas se dice, por ejemplo, Marco Polo, en el libro de los viajes de Marco Polo, en el Milione, cuenta que Gengis Khan fue herido por una saeta, por una flecha en la rodilla, cuando estaba asediando una ciudad, y que esa flecha estaba envenenada, y a raíz del veneno que entró en su sangre murió a los pocos días. Hay incluso una muerte que es descrita de una forma mucho más escabrosa, una forma de morir más escabrosa, en una crónica enemiga, evidentemente, que dice que una de las concubinas de Gengis Khan, una esclava que no quería tener relaciones sexuales con el Khan, se introdujo en la vagina una especie de cuchillas, y cuando Gengis Khan pues, intentó hacer el amor, recibió varias heridas en el pene, se desangró y murió. Bueno, no sabemos exactamente cómo murió Gengis Khan, porque hay muchas versiones, diversas versiones en la cosa. Es que a su muerte se procedió a un enterramiento, como he dicho antes, realmente extraordinario. Cuentan las crónicas que 10.000 soldados, 10.000 guerreros de Gengis Khan, el ejército de Gengis Khan entonces era ya mucho más grande que el que había sido al principio, llevaron en una peregrinación por las estepas desde China hasta Mongolia, hasta su tierra natal en las montañas del Burkhan Khaldun. El Burkhan Khaldun es una cordillera montañosa de unos 2.500, 3.000 metros de altitud a 100 kilómetros al norte de Ulan Bator. Bueno, pues hasta allí llevaron el ataúd con el cadáver de Gengis Khan y fue enterrado en un lugar secreto. Cuentan las crónicas que Gengis Khan fue enterrado con una serie de tesoros incalculables. Evidentemente, las conquistas de Gengis Khan conllevaron la rapiña de tesoros increíbles en toda esa ruta de la seda, en todas esas ciudades de las caravanas, esas ciudades riquísimas de los mercaderes de China, de Sisiá, de Jorems y de tantos otros lugares. Fue enterrado con todas esas riquezas, y cuenta también esta crónica que se hizo un gran agujero, allí se colocaron los tesoros y al Khan en su gran carro de guerra, aquello se tapó y durante varios años, muchos años, un grupo de guerreros estuvo velando la tumba de Gengis Khan para que nadie la saqueara. El saqueo de tumbas no solamente es típico Inca, el saqueo de tumbas ha estado prácticamente presente en la historia de la humanidad en todas partes, ¿no? Cuando un guerrero, un jeque, un rey, un monarca era enterrado con sus tesoros, los propios que excavaban la tumba, los propios que lo enterraban, aparecían unos días después y saqueaban la tumba, evidentemente, ¿no? De los tesoros allí enterrados. Bueno, pues para que eso no ocurriera en la tumba de Gengis Khan, fue enterrado, se echó tierra encima, la pisaron los caballos durante días, se plantó un bosque. Y la tumba de Gengis Khan es uno de los grandes misterios de la arqueología universal de todos los tiempos, porque no se ha encontrado. Casi todos los años, como he dicho al principio, un americano consigue dinero de National Geographic o de alguna otra institución y se va a Mongolia con satélites, con drones, a buscar la tumba de Gengis Khan. De momento no se ha encontrado, y eso que se han localizado gracias quizá a estos aventureros, miles y miles de tumbas de príncipes en las estepas de Mongolia y en las estepas de Asia. Pero la tumba de Gengis Khan
no se ha encontrado. Sabemos que está en el Burkan Khaldun, en su terruño originario, pero claro, el Burkan Khaldun es una montaña inmensa con bosques, desfiladeros, cortados, valles, quebrados, bastante poco poblado. Además fue una zona, la del Burkan Khaldun, que en la época soviética de Mongolia, cuando Mongolia fue un satélite de la Unión Soviética, los soviéticos pusieron allí una base militar, una base de bombardeos, de aviones, y la declararon zona prohibida. Con lo cual, bueno, pues allí estará, por algún lugar del norte de Mongolia, estará enterrado Genghis Khan con sus enormes tesoros y quizá algún día, con algunos medios más modernos. Y voy acabando. Tenemos un importante inconveniente a la hora de escribir, de establecer la biografía de Genghis Khan. Sobre Genghis Khan hay algunas fuentes, algunas crónicas, pocos documentos, pero la dificultad que tenemos es que la mayoría de estos documentos han sido escritos por los enemigos, es decir, por aquellos pueblos, fundamentalmente los árabes, que sufrieron las guerras y fueron derrotados por Genghis Khan. Por tanto, la visión que dan del conquistador, pues estas crónicas en absoluto es positiva, es más bien una visión tremendamente negativa, muy, muy negativa. Hay además dos libros, dos crónicas de los mongoles, que son también bastante controvertidas. Una de ellas, no sé si se verá, es esta, La historia secreta de los mongoles, que es un libro que se escribió unos pocos años después de la muerte de Genghis Khan y se escribió a la muerte de su hijo y heredero. Era el tercer hijo, pero hubo una disputa entre los dos primeros y bueno, al final fue el tercero el que se convirtió en su heredero, Ogodei, que además le gustaba mucho el vino y aparecía muchas veces borracho. Bueno, Ogodei, o a la muerte de Ogodei en 1241, los clanes mongoles que pugnaban por el poder, por la institución del segundo gran Khan, que era el hijo de Genghis Khan, Ogodei, escribieron este libro donde en algunos episodios del libro secreto de los mongoles no está bien visto. Hombre, no se atreven a decirlo tan claramente. Un relato que no es del todo partícipe de Genghis Khan, más bien un poco lo contrario, ¿no? Y hay otra crónica, ya la tengo por ahí, el libro de oro, la crónica dorada, el libro dorado de los mongoles, donde se plantea, en esta segunda crónica del Imperio Mongol, también escrita un año después de la muerte de Genghis Khan, se plantea cómo tienen que ser los clanes aristocráticos, es decir, la nobleza mongol, la que de alguna forma sean los líderes de la tribu. Que esas cuestiones de competencia, de capacidad y de mérito que había puesto en marcha en Genghis Khan queden un poco de lado y que sean la sangre, que sea la descendencia mediante la sangre, mediante la familia, mediante el linaje, lo fundamental, el valor fundamental para nombrar a los grandes dirigentes del imperio mongol. Bueno, con todo esto, Genghis Khan se convirtió en leyenda, en un mito, a pesar de la tierra que se quiso echar sobre él, especialmente en la época soviética en Mongolia, y hoy en día el mito de Genghis Khan ha renacido de tal manera que cerca de Ulan Bator se ha erigido un monumento de un Genghis Khan a caballo, de un tamaño descomunal, tiene 50 metros de altura, se puede visitar, se puede subir hasta la cabeza del caballo, hasta la cabeza del propio Genghis Khan, y es desde luego el gran héroe de la Mongolia actual, de tal manera que los muchos años, las varias décadas de dominio soviético, esa idea, ese mito del conquistador del mundo que con la caída de la Unión Soviética ha despertado, como digo, con una fuerza extraordinaria, y hoy en día Genghis Khan es el gran personaje de la historia de Mongolia. El conquistador más importante de la historia de la humanidad, el hombre que más kilómetros cuadrados consiguió conquistar en vida y el hombre que creó desde un caballo el mayor imperio jamás construido. Y acabo diciendo que Genghis Khan tuvo la suerte, quizá, o tuvo la intuición con esa competencia, capacidad y mérito que le exigía a la gente que lo rodeaba, de nombrar canciller de su imperio a Yelu Chusai. Yelu Chusai había sido un alto funcionario del imperio Qin, vivía en Pekín, era el director de los archivos históricos
y tenía casi 2 metros de altura, con una barba muy larga, vestido siempre de negro. Bueno, un personaje fascinante que escribió varios libros, entre ellos una historia de las conquistas de Genghis Khan que desafortunadamente no conocemos, pero Genghis Khan se dio cuenta de que era un personaje extraordinariamente inteligente, un gran gobernador, y lo nombró canciller de su imperio a pesar de ser un chino, a pesar de ser Chukai respondió extraordinariamente bien, hasta tal punto que Yuru Chukai ha sido uno de los hombres que más vidas han salvado en la historia de la humanidad, porque los generales de Genghis Khan querían convertir China. China era el país más poblado del mundo, entonces tendría unos 50, 60 millones de habitantes, con mucha diferencia el país más grande y más poblado del mundo en aquel tiempo. Los generales de Genghis Khan querían convertir China en un erial, en un pastizal, una zona de pastos para sus ganados. Ellos no entendían la agricultura, no entendían otra riqueza que las mujeres y el ganado. Y Yelu Chusai le dijo a Genghis Khan lo siguiente: Majestad, un imperio se puede conquistar desde un caballo, pero no se puede administrar desde un caballo. Y para administrar un imperio hace falta generar riqueza. Esa riqueza la dan los artesanos, los agricultores y los comerciantes. Y Genghis Khan aceptó el consejo de este hombre en contra de todos sus generales y creó eso que se ha llamado la Pax Mongólica. Un tiempo en el cual un correo, un mensajero, un comerciante podía ir desde Pekín hasta Varsovia con un salvoconducto de Genghis Khan sin prácticamente ningún problema. Y nada más, y muchas gracias por su atención.